María Mateu y Cristina León fueron elegidas el pasado sábado falleras mayores de Paterna, en un multitudinario acto celebrado en el pabellón polideportivo de la Viña del Andaluz. Las gradas del recinto estuvieron abarrotadas por miembros de las distintas comisiones falleras, a la espera de conocer a las que ya son las máximas representantes de las fallas de Paterna. La plaza de las hermosas, Ave María Purísima, Nespiti Michai, sereno. Rigorosa puntualidad, que tots ocupen els seus llocs i que guarden silenci per favor, perquè aquest exercici que acaba siga curiós fins al final i per a que així conste, per als efectes oportuns, firmen el presentando en la villa de Paterna, Valencia, el Día del Señor de 10 de septiembre de 2009. Senyores i senyors, així s'acaba aquesta activitat entre arròs i caragos, y a quien no le has cargado, que se toque. Cristina León, fallera mayor infantil para el ejercicio 2010, no pudo reprimir la alegría cuando escuchó el veredicto del jurado por boca del alcalde Lorenzo Agustí. La jovencísima fallera de la comisión, Enric Valor, exteriorizó su emoción con un pequeño salto con el que descargaba la tensión acumulada hasta ese momento. La fallera mayor comentaba entre risas que no había podido evitar lo que le salió de modo espontáneo. Cristina explicaba que para ella es una alegría inmensa el ser fallera mayor infantil de Paterna, así como para su familia y para su falla, una jovencísima comisión fallera que tan solo cuenta con un año de vida. Cristina León tiene 10 años, es estudiante del Colegio Vicente Mortes y se inició en el mundo fallero en la Comisión Valenciana Portal de Valldigna. L'elegància valenciana. Tras la elección de Cristina, llegó el turno de dar a conocer el nombre de la nueva fallera mayor de Paterna, honor que recayó en la fallera de la amistad María Mateu. María aseguraba que en el momento en el que escuchó su nombre se quedó petrificada, que cogió la mano del alcalde y lo apretó con fuerza porque no se lo podía creer. María Mateu, de 28 años de edad, es maquilladora y además de fallera es componente de la comparsa mora Raixida. Es aficionada al fútbol, deporte que incluso ha practicado como integrante de la sección femenina de la Unión Deportiva Paterna. Los miembros de su comisión, que se reunieron en gran número en las gradas del polideportivo, indicaban que tenían la corazonada de que saldría elegida. Les màximes representants. María y Cristina, ya como falleras mayores de Paterna, protagonizaron un emotivo momento abrazándose con fuerza tras su elección, para quedar con sus manos estrechadas mientras sonaba el himno regional y el de Paterna. No podía ser de otro modo, la elección de María y Cristina supuso la despedida de las falleras mayores de Paterna de 2009, Patricia Villalón y Mireia García, así como de sus respectivas cortes de honor. Ellas se despedían de un año de ensueño con palabras de agradecimiento para la gran familia que compone actualmente la Junta Local Fallera de Paterna. Aquestes dos dones paterneres que representen la festa, han representat noblement la festa de Paterna, la festa de les falles durant tot aquest any, a les que aprecio personalment i a les que tota Paterna aprecia personalment. Gràcies, de veres, Mireia, Patrick, per este any que mos heu fet passar. Gràcies de veres. Vull donar també les gràcies a
Junta Local, el seu president, en nom de totes les falles de Paterna i de les distintes comissions, per fer complir d'una forma formidable un any difícil. Ha sigut una gran experiència viure tot un any ple d'il·lusió i d'alegria que mai oblidaré. Molta sort, candidates del Minet. Espero que visiteu l'any tant com nosaltres. Un dia, després d'una presentació, varem anar... Como complemento a la emoción que supuso la despedida de Patricia y Mireia y la alegría de María y Cristina al ser elegidas, una actuación de playbacks a cargo de las comisiones San Roque y Enric Valor sirvió para amenizar este acto. Aquest conte té una protagonista, tu, Patri. Tota l'alegria i valenciania es va eixir en la presentació. Un acte molt